Irene, hoy estamos de manteles larguísimos. Sí, larguísimos, es viernes, el cuerpo lo sabe. Oye, buenazo el estómago esto. también. Fíjate que yo quiero hoy invitar a nuestros televidentes a que usen la cocina y la comida como un arte, como un ingrediente para alimentar el amor, la pasión, la sexualidad. Está abriendo muchas puertas, ¿verdad? Sí. Exactamente. Todas con la imaginación. Todas con la imaginación. Imagínense que hoy recibimos a nuestra pareja en lugar de, pues como lo hacemos convencionalmente en la sala, en el comedor, en la cocina. Vamos a imaginar que esto es una cocina. ¿Cómo ven? Ok. Está el fuego Así encendido. es. Está el fuego encendido. Están las tablitas para picar, cuchillos, cucharas. La cocina puede ser un lugar, además podemos poner a media luz, podemos encender el horno. El horno pues habla de encender también la pasión. Podemos tener todos estos ingredientes listos para, ¿por qué no?, cocinar con nuestra pareja. Puede ser una actividad, Uy. Gaby, Quique, Juan, muy diferente, en donde nosotros vamos a invitar a que la pareja empiece a trabajar con todos sus sentidos, que empiece a echar a andar la imaginación con cada uno de sus sentidos. Pero empezamos, por supuesto, con el oído. Si encontramos una linda música o el sonido mismo de cuando estamos cocinando, ya tiene sensualidad. Sí. Por supuesto, el olfato, ¿no? El olfato, el claro. olor de cada uno de estos ingredientes que vamos a ir probando, que podemos ir dando a probar. Vamos a ver qué tan buen sazón tenemos. Pues ahora sí que intercambiamos cucharas y de esa manera echamos a andar el sentido del gusto. Por supuesto, después entran el tacto. El tacto es tan sensual, por ejemplo, tomar las fresas, dárselas en la boca a tu pareja, oler, tocar, degustar, mirar los colores que están ahí. Claro. Y mirar el cuerpo de la pareja, que a lo mejor está sorprendida porque llegaste a invitarlo a que cocine contigo. Oye, y hablando de eso, ¿se vale ponerse nada más, digamos, el mandil? Eso me encantaría. ¿Es buena idea? Es una muy buena idea. Había hace muchos años un programa de televisión donde Sí. daban recetas de cocina a una pareja que eran ambos guapísimos y todos queríamos que fueran al refrigerador porque lo único que traían era el mandil y atrás se les veía absolutamente todo. Eso era Qué muy divertido. divertido, Entonces, sí. que vaya al refri, que vaya al refri. Tú puedes hacer lo mismo con tu pareja, sorprenderla. Ir al refri. Sorprenderla, sorprenderlo. Ve al refri, mi amor, porque quiero ver qué ingredientes tenemos adentro. Y claro, las ostras son un típico platillo Oye, pero mucha gente dice, ¿no? afrodisíaco. Que Sí. será afrodisíaco, no sé. Hay como muchos mitos, ¿no? Alrededor. Claro, mira, por supuesto que hay un mito alrededor de esto, pero también hay fundamentos. Los fundamentos tienen que ver con los ingredientes, con los, digamos, de qué están con los componentes, de cada uno de estos alimentos Sí. y que sí pueden tener o de alguna manera funcionar bien para hacer el amor. Yo, por ejemplo, usé el ajo. Oye, el ajo, a yo ver, pensé que ibas a hacer una limpia. el ajo no voy a hacerles ninguna limpia. Bueno, por aquello de los vampiros, no sabes qué te va a tocar. Claro, ¿no? El ajo a mí sí me parecía que estaba fuera de lugar, No. pero me dices que para nada. No, el ajo aumenta la circulación sanguínea y además, bueno, pues exacerba todos estos sentidos. El ajo además hace que exploten los sabores, por ejemplo, de unas buenas ostras. Entonces tú puedes preparar, no sé, unas buenas ostras con otro ingrediente afrodisíaco que es el ajo, ponerle tal vez un chorrito de vino blanco y al vapor con un poquito de sal, tú lo preparas al gusto y bueno, estás ahí degustando, imagínate, la ostra, la sola forma de la ostra, pues es muy sugerente. Si miran esto, Sí. bueno, es totalmente sugerente. Sacar la ostra, también dársela de comer a la pareja en la boca. Todo esto evidentemente nos va generando excitación. Las fresas y el chocolate sabemos que tiene sustancias que además de que nos dan energía, se parecen mucho a las sensaciones que nos da el enamoramiento. Entonces, exacerba tus sentidos. Y Amamos el bueno, chocolate. si tienes estas plumitas que siempre sugerimos para mientras está ebulliendo esto, pues le vas dando un masajito a la Oye, pareja, la vas incitando. Pero tú hablas de las propiedades del chocolate, por ejemplo. Pero ¿cuál es la cantidad adecuada para que en realidad esto, pues... Toda. toda, Oye, lo no, que no, haya? yo te voy a quieras de decir una chocolate. cosa. Un trozo de chocolate, digamos, un cuarto de barra de chocolate 100% Sí. cacao o 70% cacao puro, da muchísima energía. Sabemos que Moctezuma tenía su harem y lo que hacía él para poder satisfacer a todas estas mujeres es tomar su chocolate con agua
espumoso, Sí. para poder tener esta energía que él necesitaba al hacerle el amor a muchas mujeres. Entonces, ok. bueno, nosotros, bueno, podemos utilizar este truquito. Entre más puro, claro, ¿no? Entre más puro, mejor. Muchas veces recomendamos que se tome una copa de vino o esto, pero fíjate, cuando tú tienes ganas de tener un gran rendimiento sexual, quizá el alcohol no sea un buen acompañante. Exacto, no es buen amigo, ¿verdad? No es buen amigo porque a lo mejor tienes la relación sexual y luego te quieres dormir. ¿Qué podríamos recomendar? La canela. Un té de canela con manzana, por ejemplo, como una infusión deliciosa, súper sensual, con una cucharada de miel de abeja si quieres endulzarlo. Es potente, es energético. Te ayuda además a despertar y te conecta con todos tus sentidos. Hoy estoy como muy José Luis, si se fijan también, Sí. ¿no? Hablando de de toda la energía, pero cada alimento tiene una energía. Oye, el té de jengibre, tú que sabes y sabes bien, ¿es cierto que también incita También a las artes del amor? Por supuesto, también es un potencializador de la energía erótica. El jengibre, además, bueno, tiene otras muchas funciones para el cuerpo humano. Ayuda a tener mejor circulación, quitar gripas, es un antihistamínico, es un antibiótico natural, como la propia miel de abeja, que la puedes utilizar después a lo mejor para ponérsela en alguna partecita del cuerpo a tu pareja y quitársela a chupaditas. Entonces el postre puede ser el cuerpo de la pareja misma. Entonces, Nada más. aparte, mira, no tiene que ser cena necesariamente. Tenemos el mito, ¿no?, de que todo esto tiene que ocurrir en la noche. Claro. ¿Por qué no una mañana y comer unas ricas ostras? Despertar hacia el fin de semana. ¿Por No, qué bueno, qué Mañana, mejor manera de mañana. amanecer No. con un desayuno así. Exacto, quiero amanecer bailando, decían por ahí, pues quiero amanecer a tu lado creando. Bueno, una rosa, Ajá. las rosas también hoy sabemos que existen flores que pueden utilizarse para los alimentos, o sea, son comestibles. Sí, los he visto. Entonces, puedes usar pétalos de rosa comestibles, porque los otros pueden tener pesticidas que no son recomendables, y ponérselo a algo en tu comida. Sabemos que las rosas también Qué se bonito. consideran ingredientes afrodisíacos Sí. y adornan hermosamente Sin el duda. platillo. Pero una rosa misma, hemos hablado, bueno, yo traje las plumas, pero la rosa puede ser algo con lo que tú Sí. des un masaje suave a Me tu gusta más la pareja. rosa que la pluma, de hecho. Fíjate que sí. Entonces, la rosa puede ser este elemento que también lo puedes utilizar para comer, pero también lo puedes utilizar para dar caricias. Oye, pero que le quiten las espinas. Obviamente. Bueno, ¿y a quién le gusta? ¿Y a quién Bueno, le gusta? mira, si te gusta el No limites. BDSM, si te gusta el BDSM, volteas la rosa espinada y le das. Claro. Y entonces, bueno, cumples también con la fantasía, ¿por Bueno, qué pues no? sí. Sí, no es una Tienes mala toda idea la para razón. Hay de todo y para estas todos. cosas, ¿no? Sabemos que hay gente que dice que en el dolor está también el El placer, placer, ¿no? y se parecen tanto y que están en la misma área del cerebro, Ajá. que evidentemente a lo mejor, por ejemplo, una buena mordida puede ser bueno, no se le pase tampoco la mano, puede ser una manera de expresar amor y pasión. Así que, Grandes les dejo tarea. recomendaciones. Ok. Maravilla, Oye, Buenísimo. gracias. Sí, No, ustedes. buenísimo, Irene.